Ok, vamos a ver nuestro videíto que les quería poner hace ratos, ¿sí? Que nos va a hablar sobre tener un reportaje bien. Vamos a ver. De comunicación para el presentamos su video tutorial con el tema el reportaje. ¿Qué es el reportaje? Es un método de la actualidad, una reconstrucción de la noticia, para que el lector la reviva y la comprenda desde todos los puntos de vista y con todo detalle. El reportaje lleva siempre el sello de lo vivido y la firma de quien lo redacta. ¿Cuáles son las funciones del reportaje? El reportaje informa, describe, narra e investiga. Informa de un hecho de interés para la sociedad, cumpliendo así la función básica del periodismo. Describe un proceso aportando el mayor número de datos precisos. Fecha relación con la descripción. Y así investigación no hay reportaje. ¿Cuáles son las características del reportaje? La objetividad y la veracidad son sus señas de identidad. El reportaje puede incorporar y combinar procedimientos y recursos lingüísticos. El reportaje va firmado y menciona el lugar desde donde se ha redactado. ¿Cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza para redactar un reportaje? Las y las transparencias positivas se consiguen utilizando palabras de uso común, adaptadas al tema o asunto. Precisión. Se logra construyendo frases con rigor lógico, psicológico y evitando los términos ambiguos o de expresiones equívocas. Fluidez narrativa y expositiva se alcanza mediante enunciados y párrafos simples con frases cortas y sin subordinación. Descripciones vívidas y precisas necesitan de un vocabulario abundante, directo y coloquial. Frases literales se destacan entre comillas o van entre guiones. Libertad expresiva del periodista y la posibilidad de desarrollar su propio estilo literal se enmarcan dentro de las técnicas objetivas de la narración. Estructura externa del reportaje. Titular, entradilla, introducción, desarrollo o cuerpo, cierre final o conclusión. Tipos de entradilla. De sumario. Ofrece un resumen del contenido del reportaje siguiendo las 6 preguntas básicas. 2. De impacto. Busca sorprender. Puede comenzar con un epigrama, una ironía, una presentación cruda, desgarrada. 3. Analógica. Comienza con una analogía para intrigar al lector. 4. De anécdota. Arranca con una anécdota que atrae e intriga. 5. De contraste. Aquí lo que nos dice de la entrada, ¿se acuerdan que estábamos leyendo eso de cómo iba a ser la entrada, el cuerpo y el final? ¿Ok? Recuérdenlo bien, que esas son una de las cuales podemos utilizar este tipo de situaciones, este tipo de ejemplos en la cual podemos utilizar nosotros para poder desarrollar o tener una buena entrada en cuestión de lo que se está hablando, qué tipo de reportaje. Sí. Inusual, poco frecuente. Hay dos elementos contrastados, dos temas sociales que no tienen nada que ver. 6. Interrogación. Plantea una interrogación o una exclamación. 7. De datos. Destaca unos datos que después se analizarán detenidamente a lo largo del reportaje. 8. De cita textual. Se inicia con una frase o expresión que da fuerza al reportaje y deja entrever su contenido. 9. De extravagancia. Comienza con una extravagancia, una exageración o una descalificación. Pautas para redactar un reportaje. La elección del tema. Trabajo de campo. ¿Qué cuenta o cómo enfoca?
Ok, era más que nada aquí de lo que estábamos viendo de cómo podemos utilizar el reportaje, cómo podemos utilizar ciertas características o ciertos elementos o funciones, como le queramos llamar, para poder tener un buen reportaje profundo, algo concreto, algo correcto. Sí, que era lo que nos estaba hablando. Ese es digamos, el video que les puse. Es algo tan sencillito en la cual nosotros podemos utilizar para tener el reportaje objetivo, siempre teniendo la forma en la cual nosotros podemos transcribir el título, cómo podemos hacer que las personas les interese lo que están leyendo o lo que están viendo, dependiendo. Sí, en cómo van a tener ese tipo de situación, en cómo hacer que el lector le interese, llame la atención en lo que estamos hablando, de lo que se está enseñando, de lo que se está publicando. Sí, esas son técnicas de las cuales nosotros podemos utilizarlas para realizar ese tipo de proyectos. Sí, y luego vemos la entrevista, tipos, preparación y formulación de preguntas. La entrevista es una conversación dirigida para obtener información clasificada en estructuras, semiestructura o libre según su flexibilidad. ¿Sí? Requiere de preparación, objetivos, el guión, la apertura, el desarrollo con preguntas. Las preguntas clave, por ejemplo, serían abiertas y cerradas y cierre. La formulación debe ser clara, neutral y secuencial para lograr profundidad y análisis de datos. ¿Sí? En ese tipo de cosas debemos tener nosotros en cómo realizar ciertas preguntas, en cómo dialogarlo, en cómo preguntarlo también. Hay ciertas maneras en las cuales hacer la pregunta, no vas a llegar y va a ser algo mmm, que no sea algo formal, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy bien clasificado qué tipo de información en la que estamos investigando, qué tipo de preguntas vamos a hacer, ya sean abiertas o cerradas. En cuestión de las preguntas abiertas y cerradas, podría ser que cualquier persona puede dar su propia opinión, cada quien, ¿sí? Debe de ser clara, neutral y secuencial para lograr la profundidad y análisis de lo que se está hablando. Eso es muy importante en cuestión de saber desglosarlo y formular ese tipo de contexto. Sí, luego vemos el tipo de entrevista. La estructurada sigue un guión rígido de preguntas predeterminadas, ideal para comparar candidatos objetivamente. Semiestructurada combina preguntas fijas con la flexibilidad de explorar temas inesperados. No estructurada libre, en conversación abierta, exploratoria y profunda, centrada en experiencias, ¿sí? La que no es estructurada, o sea, que es una conversación que nosotros podemos tener libre en cuestión de lo que se está viviendo o si estamos en ese mismo actual momento en el que se está haciendo las cosas. Sí, son temas que le preguntas una cosa y le preguntas otra y otra y otra y otra y otra y se va haciendo de temas que son inesperados, ¿sí? Eso siempre es cuando es una conversación no formal, pero es algo libre, libre en cuestión del tema del que se está hablando, ¿sí? Y luego dice, según propósito, informativa de ensamblación técnica. La verdad, los que tipos que debemos utilizar en cuestión dependen de la forma en donde estamos, en la situación, que podría ser la estructurada, que sigue siendo algo rígido, algo concreto, porque ya son preguntas que ya tú ya las tienes, ya estructuradas, escritas, sí, que es ideal para comparar en cuestión cualquier tipo de respuesta. Y luego sigue la semiestructurada que es combina preguntas fijas con la flexibilidad, temas inesperados, experiencia. En la conversación cuando es una conversación libre, es una conversación abierta, exploratoria y profunda, centrada en experiencias. Aquí ya depende de cómo vamos a hacer las preguntas, si son libres, pero centrada en cuestión de lo que se está hablando en la situación, en cualquier tipo de técnicas, esos tipos de entrevistas, de lo que se está hablando ahorita, siempre se le va a definir en qué situación se está haciendo.
¿sí? Hay que saber muy bien eso. Vamos con la siguiente. Luego dice, fíjese, en la preparación de la entrevista, por ejemplo, el objetivo es definir claramente qué información se busca obtener. La investigación, conocer el tema o el perfil del entrevistado. En la guión, elaborar una guía de temas o preguntas abiertas o cerradas. En la logística es convenir tiempo, lugar y se aplica el consentimiento de grabación. Eso es muy importante saber ese tipo de preguntas, ese tipo de puntos, porque en la primera es cuando conocemos, fíjense, los tipos de entrevistas. ¿Qué tipo de entrevistas quieres hacer tú? ¿Sí? En la preparación de la entrevista, aquí ya está desglosado en cómo nosotros tenemos que tener para tener una buena entrevista, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo, que es obvio, es definir claramente qué información se busca obtener, o sea, qué información quieres tú obtener y qué información qué es lo que quieres ofrecerle a tu público, al lector, etcétera. Sí, la investigación es obvio, si tú vas a hacer una entrevista tienes que investigar, tienes que conocer el tema, tienes que leerlo, tienes que hasta estudiar a la persona que también vas a entrevistar. Cuando es una entrevista ya, ¿qué? Programada, ¿sí? En la de guión es elaborar un guía de temas o preguntas. Por ejemplo, si tú le quieres preguntar algo a la persona esa de la que estás entrevistando, del tema del que estamos hablando, eso es algo así. ¿Sí? En la logística es obvio convenir tiempo, lugar y se aplique consentimiento de grabación. Obvio, si tú vas a una instalación donde pasó el suceso y tú vas a ir a entrevistar, ¿sí? Tú tienes que tener formalizado en la logística, tener, si tienes ese permiso para empezar, ¿sí? Ese permiso para la grabación, tienes que medir el tiempo, el lugar y si aplica todos los regímenes que estás haciendo. Eso es lo primordial cuando tú haces un trabajo de campo, ¿sí? Luego dice formulación de preguntas. Las preguntas deben ser claras, directas. Espérame.